La pregunta, ¿qué esperar de la herramienta de autotest en la vida real? Invito a Elena Ivanova, que es Deputy Director for Technology Innovation. Ella está en Ginebra, Suiza. Su trabajo se enfoca en las tecnologías emergentes de diagnóstico. Tiene el foco en países de medianos y bajos ingresos. Ha trabajado con hepatitis C, tuberculosis, ha liderado trabajos de exploración en el potencial de autotests para hepatitis C desde 2021. Extendió sus actividades hacia los autotests de COVID. Lideró proyectos en Find, acelerando su trabajo con lanzamiento de productos. Elena tiene la palabra. Muchas gracias por haber quedado despierta para participar aquí. Muchas gracias. Gracias por toda esta producción y por darme la oportunidad de hablar de algunas de nuestras experiencias y las evidencias que tenemos por el uso de autotest y algunos planes que están en curso. Ven mi presentación, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bueno, empezamos el trabajo con autotests para COVID-19 hace más de un año. Empezamos a conceptualizarlo a fines de 2020. Hicimos algo al inicio de 2021. Inicialmente estructuramos el trabajo en los 3 principales pilares: desarrollo de tecnología. Desde el inicio sabíamos que había una gran necesidad de una forma barata de alto desempeño. Y la parte de desarrollo de política, generar la evidencia que atendería al desarrollo de la guía internacional y nacional. Y la modulación de mercado también. Lo hicimos respecto a la creación de demanda, la introducción de los productos en el mercado de diferentes países. Y ahora voy a hablar brevemente sobre los productos. El desarrollo de productos upstream y downstream. Brevemente, ya se mencionó en la primera sesión que logramos el compromiso de 4 fabricantes, están enumerados aquí. Sus márgenes de precios para los países de baja y medianos ingresos. Estos son los precios de fábrica. No incluyen el margen de distribución, envío ni impuestos. El precio final sería más alto que esto. Pero después que se entiende que es un precio techo, tiene sentido, porque cuando el volumen es alto o se pueden hacer acuerdos con la empresa, estos precios pueden y deben ser negociados. Los precios con descuentos son posibles. También conseguimos el aumento de volumen si hay picos de demanda en países de altos ingresos. No necesitamos perjudicar a los otros mercados. Entonces existe el compromiso de abastecimiento mínimo, por así decirlo. Además de los 4 fabricantes enumerados aquí, tenemos otros 2 que no podemos mencionar su nombre porque los contratos no están firmados, pero lo haremos luego. Podrán observar que estos tests tienen algunas aprobaciones internacionales diferentes. Algunos ya recibieron las aprobaciones. El próximo paso para nosotros sería hacer la evaluación del desempeño clínico. Publicaríamos los resultados luego en nuestro sitio web. Respecto a la implementación, la experiencia de implementación, hicimos algunos trabajos el año pasado para entender los valores y preferencias respecto al autotest, específicamente en países de medios y bajos ingresos. Esto se hizo
antes de la implantación del autotest en India. Ahora ya ha sido implementado. La mayoría de los otros países eran ejercicios teóricos, cuestionarios que preguntaban sobre la percepción y visiones respecto a los autotests. Y la parte cualitativa, cuando tuvimos un grupo de participantes invitados para entrevistas en profundidad. Fueron más de 6,000 individuos incluidos en esta investigación en estos 8 países. Brasil es uno de ellos. Y le pedimos también a personas que trabajaban en el área de salud. Fueron más de 2,500 profesionales de la salud también. Los resultados contienen muchos datos recolectados en esta investigación. Los resultados clave están en pantalla. Vemos una alta probabilidad de usar el autotest. La mayoría de las personas lo relató. Y más importante, cuando preguntamos si harían el autoaislamiento, si saliera un resultado positivo, la gran mayoría contestó que sí. No está aquí, pero también preguntamos si ellos reportarían ese resultado positivo al área de salud y el gobierno, y más que 90% contestó que sí. Esto refleja que las personas consideran importante reportar un resultado positivo, mucho más que los resultados negativos. Datos específicos de Brasil son estos que mencioné anteriormente. En Brasil tenemos un estudio realizado en São Paulo. La probabilidad de usarlos fue un poco menor que otros países en ese entonces, quizá porque había un poco de recelo respecto al desempeño y el uso potencial del autotest. Entonces entiendo que esto fue antes de la implementación general de los autotest en todos los países de bajos ingresos, y esta política todavía no existía en Brasil en ese entonces. Sin embargo, la respuesta, si la persona iba a hacer ese autoaislamiento, fue consistente con lo que haríamos en otros lugares. La mayoría de las personas dice que sí, que iba a hacer un autoaislamiento. La mayoría iría a recibir resultados positivos. Ahora, sobre el deseo de pagar, cuando nosotros le preguntamos a las personas, ¿cuánto ellos pagarían para esa prueba? Se pasó de 0, por lo tanto, dijo que va a ser gratuito y después, sí, hasta $6 por prueba. Rápidamente, pensando entonces en algunos insights claves, nosotros tenemos un comentario diciendo que el acceso de test va a ser igualitario y va a ser disponible, estará disponible en este escenario, incluso en escenarios de la salud, incluso pruebas de conveniencia, tiendas menores, etcétera, y participantes. Y también guías de apoyo y otros participantes respondieron. ¿Y cuáles son los primeros pasos después del test? Y materiales de educación ostensiva que también están avanzando en esa conciencia sobre el COVID, sobre cómo y cuándo testear para el COVID. Esas fueron algunas de las preferencias. Por lo tanto, nosotros vemos y colaboramos con Zimbabue y Malawi. Fue un estudio para evaluar la aceptabilidad y viabilidad del autotest con las poblaciones urbanas. Y en términos de estudio, entendimos cómo van a ser utilizados y colectamos los resultados para entender qué era fácil de entender o difícil de entender y cuál es el mensaje directo y cuál es el confuso. Y así
colectamos informaciones de ese sentido en función de los errores y aciertos que se tuvo. Y así los participantes también, cuando se les pidió a los participantes que estén con informaciones más profundas del autotest. La conclusión es que el autonivel fue muy aceptado y es que las poblaciones rurales y urbanas pueden hacer el autotest de forma correcta. También escuchamos comentarios del estudio anterior que indica que el lanzamiento de los productos acabó siendo hecho con un mensaje muy claro. Por lo tanto, vemos que el porcentaje de las personas que no cometieron ningún error en ningún paso crítico de ese proceso, solo para aclarar que incluso hubo un menor error que no afecta el resultado, y la mayoría de los participantes hizo una prueba con todos los pasos del test sin ningún error. A pesar de que tenemos personas que cometieron errores, eso no se reflejó en el desempeño del test y no hubo problemas con la concordancia del test, y el test profesional fue muy alto, más del 98% de precisión. Entonces no hubo mucha diferencia entre grupos de edad y tampoco vemos diferencia entre la población rural y urbana. Las dos poblaciones tuvieron o hicieron la prueba con el mismo éxito y no vemos dependencia en la edad. Participantes más ancianos tenían una mayor probabilidad de cometer más errores en el proceso. Ese fue entonces otro estudio que nosotros realizamos en el último año. Y ahora algunos estudios que están en preparación para este año. Además, nosotros invertimos para crear y ayudar a las organizaciones a hacer investigaciones que cubrirán pruebas y tratamientos, y algunas organizaciones que fueron seleccionados para poder recibir esa ayuda en componentes de prueba y en sus trabajos. Esa fue la parte social que muchos de ustedes ya conocen en estos estudios con, con KNCV Auro, así como con PSI y también Fiotec y el IS Global. Desde el inicio del año, las planificaciones y aliados que nosotros tenemos para trabajar en los conceptos de estudios nos muestran que la mayor parte de esos proyectos empezarán este semestre y estamos ansiosos para tener resultados hasta fin de año. Eso para darles una idea de dónde se encuentran esos proyectos, en qué fase de esos objetivos están. Están en Sudáfrica, Malawi, Nigeria, Zimbabue, Uganda, India, Mozambique, Filipinas, muchos lugares de diferentes países. Todos ellos son diferentes en diferente investigación, pero están enfocados en optimizar el autotest y los servicios de entrega. Están en diferentes lugares de trabajo, con trabajadores de la salud, la prueba de los individuos asintomáticos también, y la prueba en serie de los sintomáticos para diferentes poblaciones. Y vamos a tener datos muy interesantes y ver una manera de optimizar eso y esos datos que pueden ser útiles y pueden transferir para configuraciones similares en otros países y permitir que así podamos hacer una escala y demostrar eso en otras configuraciones. Estoy ansiosa por saber sobre los colegas de PATH y de Biotech. Entonces, no comentaré más sobre el tema. Voy a mencionar entonces aquí algunas actividades por separado. Son actividades que nosotros hemos encontrado en este proyecto. Entonces, nosotros nos enfocamos en la implementación y en el estudio en 3 países. Tenemos aquí Europa, tenemos Malasia también, tenemos Georgia, Malasia, Brasil
y queremos hacer varios proyectos en Brasil. Entonces, Georgia es nuestro país más avanzado y estamos confiados en la población meta. Por lo tanto, nosotros tenemos a las partes interesadas locales, las prioridades. Incluso en Malasia estamos en discusión y esperamos tener algunas cosas que se aclaren muy pronto y tener una discusión muy útil en Brasil. Y les agradezco por eso a nuestros aliados aquí que han facilitado las interacciones y también la toma de informaciones relevantes para nosotros, pero aún necesitamos tener un seguimiento de ese debate. Nosotros queremos escuchar y saber en qué podemos enfocarnos en esta fase de planificación. Es un excelente momento para discutir e ir más lejos. Estoy ansiosa por hacerlo. Puedo saltar ahora esta diapositiva tal vez, pero es ese tema del enfoque y vemos aquí que nosotros llegamos a un desempeño del escenario para entender el estatus actual de las políticas, informaciones que fueron publicadas y después podemos pasar a las entrevistas con el líder de opinión del país. Y nosotros actualmente estamos identificando el segmento del usuario meta, lo que va a beneficiar y quién se va a beneficiar más con el autotest. Entonces nosotros queremos identificar junto con los aliados de Brasil quién es esa población meta. Una vez definido esto, vamos para el estudio formal, pues eso es muy importante. Y nosotros tenemos muchas visiones de la comunidad. Es un servicio de entregas que debe ser establecido y configurado en esa comunidad. Eso es muy importante. Es muy importante tener el feedback de las personas que van a usar la prueba y asegurar que ese modelo que ustedes están pensando en el modelo que están proyectando sea algo útil, sea conveniente, sea seguro para las personas que lo van a usar. Y una vez que ese formato, que ese estudio se haga, nosotros vamos con los pilotos para la implementación y eso nos permitirá entonces reunir datos sobre cómo hacer esa operación del autotest, cómo tener un mejor costo-beneficio y cómo establecer esa intervención de forma sostenible. Bueno, creo que de esa manera logré cubrir todo el tema y era eso lo que quería compartirles hoy. Muchísimas gracias. Estaré a su disposición para responder a sus preguntas dentro o fuera del webinar. Pueden hablar conmigo o con mis colegas y seguiremos la discusión. Muchas gracias. Fue excelente, Elena. Creo que trajo informaciones importantes para darnos claridad sobre este tema. Y el autotest va mucho más allá del COVID. Es una herramienta interesante, el autotest, y usted nos mostró que tenemos aún un buen camino para seguir, para traer los mejores resultados posibles. Me gustaría entonces ahora llamarla a Emily y a Dielio Pereira para la presentación. Si hay preguntas para Elena, por favor, pónganlas en la sección de preguntas y respuestas. Y al final, si ella está disponible, podemos dar algunas respuestas. Emily es investigadora de salud pública del grupo diagnóstico que trabaja en desempeño diagnóstico y en estudios operativos en malaria y otras enfermedades infecciosas. Dielio es investigador aquí en Brasil. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí hasta tan tarde. Muchísimas gracias. Hoy en realidad nosotros vamos a presentarles un poco sobre dos estudios. Uno que ya se concluyó y uno que nosotros estamos planificando, ambos en colaboración con el liderazgo de Dario. Dario, ¿podría entonces usted presentar primero ese estudio de diagnóstico que completamos el año pasado? Sí, cómo no, Carlos. Gracias por la oportunidad de hacer esta presentación.
Vamos a hablar sobre los primeros resultados de este estudio y después de la alianza que tendremos con PET para hacer el próximo proyecto. Bueno, en primer lugar, aquí nosotros lo llamamos de COVID-DX, que es la disponibilidad del punto de cuidado de test para SARS-CoV-2 en individuos asintomáticos. Tenemos una alianza con una institución en Brasil, con Fiocruz en Manaus, también en la Universidad de Washington, con Amazon y PET. Este estudio se realizó del 6 de julio al 29 de septiembre de 2021. Es un estudio de eficacia diagnóstica realizada en Porto Velho, en Brasil, en colaboración con el Centro de Investigación en Medicina Tropical de Rondônia, CEPEM. Ese instituto está en la Amazonía. El objetivo del estudio era evaluar el desempeño del diagnóstico de las pruebas de SARS-CoV-2 que han sido creados para permitir un punto de cuidado con un abordaje descentralizado del testeo y para permitir una mejor comprensión de las ventas y selección de las pruebas para informar las estrategias de tamizaje en lo que se refiere al tiempo y la frecuencia y características de desempeño. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Podemos ver aquí un resumen de los métodos y de los resultados. En otras palabras, este es un estudio prospectivo exacto, pero que fue dirigido entre contactos próximos de casos positivos de COVID-19 en Brasil. Eran 3 pruebas rápidas de antígeno y 1 molecular, comparado con el PCR usando hisopos nasofaríngeos. Todos esos hisopos, los dos fueron hechos con hisopos y también con saliva y durante las consultas. Y también el histórico de la historia clínica de vacuna fue evaluada, así como los síntomas. Entramos en contacto con personas que vivían en la misma casa. Al todos hubo 50 casos indexados y 214 contactos, 64 familias fueron los participantes. 65 contactos resultaron positivos durante por lo menos una visita. La sensitividad general de las pruebas fue del 33 al 76%. El desempeño fue más alto entre los casos sintomáticos y los casos con CT inferior a 34 y menor entre los casos asintomáticos. Las dos pruebas antígenas realizadas con el estándar Q-nasal y el Humira DX demostraron un desempeño comparable entre sí. En este caso fue inferior a 34, con una sensibilidad entre 90 y 60% para los sintomáticos y casos asintomáticos respectivamente. Por lo tanto, ese último estudio de la diapositiva nos muestra el tiempo de la primera visita con resultado positivo del RT-PCR con CT inferior a 34 en cualquier momento. Para ayudarlos entonces, aquí la línea azul tiene la proporción de los casos positivos de RT-PCR identificados como positivos por la prueba de antígenos. El estándar Q del 2019 en muestras nasales. La línea verde, aquellos identificados por la referencia del RT-PCR del nasofaríngeo. Y las 3 cajas a la derecha nos muestran los resultados interesantes, incluso con un resultado de RT-PCR rápido en el periodo de 24 horas y más del 70% de los contactos se identificaron
por la prueba de punto de cuidado. Entonces, en 48 horas, la sensibilidad acumulada es 60%, aumentando cerca de 90% en 4 días. Es muy importante porque el PCR en la mayoría de los lugares no es de más de 24 horas, es de 48 horas o más. Siendo así, esa prueba de antígeno y de punto de cuidado trae mucha información más temprano, mucho antes que el PCR. Próxima diapositiva, por favor, Emily. Gracias, Delio. Pienso que continuando en este estudio y teniendo la oportunidad entonces de continuar trabajando en Porto Velho, nosotros empezamos a pensar al inicio lo siguiente. Pensamos sobre ese seguimiento de los contactos, sobre esa plataforma que podría potencialmente ser mantenida o seguir utilizando además de este estudio. Y al mismo tiempo, nosotros empezamos a pensar en las preguntas de los casos de uso de autoprueba cuando estos estaban pasando por procesos reguladores en Brasil. Una de las cosas entonces que venían en esta charla era lo siguiente, que la autoprueba estaba disponible en Brasil, pero por medio del sistema farmacéutico y con un precio, por un costo que podía ser difícil para que todos tuvieran acceso. Entonces, el pensamiento fue el siguiente, fue intentar integrar el autotest de tal manera que mostrara cómo esos podrían ser utilizados y que podrían alinearse con proyectos que ya se mencionaron antes y que hoy muestran la estrategia de entrega de los autopruebas. ¿Y cuáles son esas estrategias de entrega que pueden maximizar los beneficios que tenemos y maximizar las consecuencias que fueron diagnosticadas por otros conferencistas? En las próximas diapositivas les voy a mostrar unos estudios en los cuales queremos mostrarles cómo esas pruebas pueden ser puestas en el sistema de verificación de contactos. Para ello vamos a testear la eficacia de una estrategia de pruebas, incluso una vez al día por 10 días, y ver cómo eso puede satisfacer el programa de verificación de contactos y verificar casos positivos e identificarlos. La teoría es que nosotros podamos disminuir la carga del sistema de salud en los pacientes, en los proveedores de salud y así tener datos que sean más significativos. En este estudio nosotros vamos a usar las pruebas de autotest aprobados por Anvisa, de pruebas rápidas en Brasil, y vamos a dar autotest para los contactos cercanos en casos positivos confirmados y vamos a monitorear el uso del test en esa toma de muestra remota. El objetivo de ese estudio es entonces, en lo que se refiere a la evaluación de la eficacia de ese servicio y ese método de entrega, mirando básicamente cuántos casos positivos podemos identificar en el grupo que hace las autopruebas, comparado con el grupo que hace el contacto más tradicional en un momento o en un test. Vamos a ver varias medidas de factibilidad del autotest con mayor uso en el test y de esta manera vamos a ver la concordancia de autotest supervisados versus un test profesional de antígeno que es hecho por un profesional de la salud entrenado. Vamos a explorar también algunas evaluaciones cualitativas para explorar las barreras y los facilitadores y los niveles de pacientes que pueden impactar el éxito de la intervención. Y también vamos a encontrar recursos de soporte como herramientas digitales que mencionamos
y también algunas instrucciones para uso que sean más amigables al uso y también el diagnóstico del test. También tenemos objetivos que son de mayor exploración. Vamos a estar en contacto más próximo con los casos positivos y vamos a seguir los casos y los índices para entender cuáles son las guías públicas del sistema público de salud. También vamos a entender el cambio en el número de días y en otras geografías. Y también algo que nosotros estamos muy interesados es en observar más el uso voluntario por voluntad propia del test, sin que alguien tenga que ser puesto en un estudio directamente de salud, que fue el contexto primario del estudio. Entonces vamos a reservar pruebas adicionales para darlos a los miembros de la misma casa que quieran utilizar un estudio y traer esos estudios. Como dije antes, uno de los objetivos se refería a esos recursos. Entonces tendremos workshops, talleres de uso para poder observar las autopruebas, para poder utilizarlo en nuestra población meta. Y también para ayudarnos hacia triangular los comportamientos que son autorreportados. Para los participantes que dieron consentimiento, daremos datos de GPS para ayudar a triangular y ver cómo ellos informan ese aislamiento y la cuarentena. Entonces, ese sería el overview del estudio al final para poder mostrar cómo podemos tener esas tres poblaciones distintas. Los participantes con interés primario serían los de exposición primaria, contactos primarios, y que serían puestos en uno de los dos brazos o las dos ramas del estudio, que se parecería al contacto original en que ellos hacen una prueba, que sería este tema, por ejemplo, y la segundo ramo del estudio serían registrados primero para completar el autotest con los profesionales de la salud, para después poder hacer un autotest para llevarlo a casa y hacerlo en los próximos días. De esa manera, vamos a observar también cuáles son los casos de índices y lo veremos un poco más de lejos. Pero básicamente las personas que hacen las pruebas y que no están en el estudio, y qué es lo que ellos harían y lo que hacen con el autotest si ellos recibieran uno. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es lo que nosotros esperamos alcanzar con este objetivo? Pienso que, en primer lugar, deseamos entender si esta es una estrategia factible para integrar el uso de autotest en un sistema de salud pública. Nosotros esperamos que esta sea una estrategia de test que funcione en los dos periodos en que hay una transmisión alta o baja transmisión. Entonces, a medida que las ondas de la pandemia fueron o vinieron y volvieron, hubo un establecimiento de pruebas para disminuir cuando los pacientes disminuyen. Entonces, esta sería una forma de seguir manteniendo un método de disponibilidad de pruebas sin esos grandes cambios de infraestructura. Vamos entonces a observar de cerca cuál es la guía que sería necesaria para implementar esa intervención y qué hacer en el caso del reporte de los resultados. Y por último, sería otra evidencia que buscaría el desempeño del autotest comparada con el uso del antígeno profesional. Bueno, y es eso. Entonces, estoy a su disposición para responder cualquier pregunta, comentario. Puede ser offline también. Muchas gracias. Excelente, Emily. Por favor,
cuente con nuestro apoyo para ese tipo de estudio. Para cualquier otro núcleo va a ser un gusto poder ayudarla y trabajar y evolucionar con esa investigación para el uso futuro de otros tipos de autotest también. Creo que el trabajo de ustedes es súper importante y relevante. Quisiera preguntarle a los dos si se podrían quedar un poquitito más y ahora quiero llamar a Thais Araña de Fiotech para hacer su presentación y después abrimos preguntas para preguntas y discusiones después de esto. ¿Está bien para usted? Sí, perfecto. Ahora hablemos vamos a hablar con un representante de la Universidad Federal de Bahía que realizó su trabajo de Ciencias Políticas en París y es docente permanente del programa de posgrado de Salud Colectiva de UNEP. Thais, sea bienvenida. Por favor, siéntase a gusto para iniciar su presentación. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Me gustaría agradecer entonces por la invitación y quiero felicitar realmente por este evento. Y quiero presentarles un componente del estudio que viene siendo planificado en esta fase, en este protocolo, y ese protocolo mayor que es dirigido a la expansión de las estrategias de diversidad, cuarentena, telemonitoreo como un aporte en la lucha contra la pandemia del COVID-19 en dos capitales brasileñas, Salvador y Río de Janeiro, y que cuenta con muchas instituciones participantes de este proyecto, en la Universidad Federal de Bahía, en el Instituto de Bahía, Fiocruz, UNEB, la Universidad del Estado de Bahía, en sus programas de posgrado, en las universidades que mencioné y en la Universidad de Río de Janeiro, también con la participación de secretarías de salud de Salvador, de Río de Janeiro y con la Organización Mundial de la Salud, AFAI, la organización de la propia Fiotech y también de UNITAR. Y UNITAID, este protocolo, el que nosotros estamos difiriendo, tiene muchos protocolos de MDD el día de hoy y nuestro enfoque aquí es importante mencionar que este proyecto mayor tiene un componente central de implementación de TQT, de testeos para el monitoreo y articulación fuerte con la vigilancia y un componente 2 relativo a la comparación de dos pruebas rápidas de antígeno para la detección del SARS-CoV-2 y un componente relacionado al monitoreo de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 y este componente tiene tareas que les voy a explicar aquí sobre la aceptación y uso del autotest para el COVID-19. Es muy importante mencionar que este estudio tiene la coordinación general de la profesora doctora Inés Dorado, de la profesora doctora Valdilea González Veloso, que es de la Universidad de la Fundación Osvaldo Cruz y del Instituto Nacional Evandro Chagas. Yo también soy del COPIAI y cuento con otros colegas, investigadores, la doctora Beatriz, por ejemplo, y otros investigadores que están aportando en este estudio. El objetivo del proyecto es evaluar la aceptabilidad y el uso del autotest del COVID-19 en poblaciones de comunidades con alta vulnerabilidad social cubiertas por la estrategia en estas dos capitales que mencioné, Salvador y Río de Janeiro. Y por lo tanto, en Río de Janeiro. Entonces, en este nuevo estudio, siguiendo estos criterios de inclusión de individuos con más de 18 años y que formarán parte y serán invitados a participar del estudio con el componente 1 que mencioné, que este es un protocolo que contiene otros componentes y ese componente nosotros lo estamos llamando de T y que tiene algunos componentes y subcomponentes que están relacionados, además del testeo, del test rápido de antígeno, con el aislamiento y telemonitoreo con una fuerte articulación
cursos de formación con los trabajadores de salud, apoyo al proceso de trabajo, monitoreo de todo este proceso que está siendo desarrollado en este caso y con toda la implementación del proyecto, incluyendo gestores, staff y todas las necesidades incluidas. Articulando con vigilancia y buscando un legado más allá de COVID, buscando aprendizajes. Espacios incluidos también serán alfabetizados con capacidad de hacer la lectura en idioma portugués. Una muestra propositiva con 240 individuos seleccionados para representar con gran diversidad a la población brasileña, con color de piel, 50% de población negra, género, grupos etarios, contemplando la población joven, adulta, ancianos. Los participantes serán invitados a participar del estudio por gente entrenada, agentes comunitarios que actúan en la atención primaria a la salud, considerando que el estudio busca fortalecer el sistema de salud por profesionales de salud que ya actúan en atención primaria. Y antes de la realización del autotest, los participantes harán una entrevista por los investigadores con datos demográficos, experiencia previa con el COVID y el testeo de COVID también. Y sobre la aceptabilidad del autotest. Después, los investigadores en otra sala observarán la performance del participante sobre el autotest y harán un registro en un formulario específico para observación. Los participantes recibirán el kit con las instrucciones ofrecidas por el fabricante y no habrá ninguna interferencia en este proceso. El investigador va a registrar todo el proceso, que observen todas sus etapas, registrando si hubo éxito, si hubo confusión, errores, sin interferencia en el proceso. Habrá una presentación de los dispositivos al participante, las muestras negativas, positivas, las poco reactivas, las inválidas, y después de 15 minutos ellos interpretan sus propios resultados. Tenemos la duración prevista para la realización del estudio de 3 meses con instrumentos cuantitativos, como mencionaba, variables sociodemográficas, experiencia con el COVID, con el testeo, y también buscando el registro de los investigadores sobre todo el proceso realizado. Serán registrados en dimensiones relacionadas a la preparación del test, la recolección del swab nasal, el desempeño del test, interpretación de resultados y las observaciones generales sobre el autotesteo, los instrumentos y los documentos de consentimiento serán aplicados por un equipo entrenado también antes de la realización de todo el proceso del estudio. ¿En qué paso nos encontramos? Tenemos aprobación de los comités locales de investigación del Instituto de Salud Colectiva de Fiocruz. Estamos aguardando la aprobación de la Organización Mundial de la Salud y para seguir con la producción de datos, análisis científicos, producción técnica que busca tener un lenguaje que pueda apoyar la toma de decisiones de los gestores locales, nacionales y de otros países también. Esperamos entonces contribuir para aumentar el acceso del diagnóstico para COVID-19, contribuir con la reducción de la transmisión del virus, con conocimiento sobre la usabilidad del autotest para COVID-19, generación de evidencias también para la toma de decisión, como ya decía, con el autotesteo. Y destacamos además la importancia del estudio porque se trata de una
comunidad con alta vulnerabilidad de grandes capitales de Brasil, Salvador y Río de Janeiro, una población que no tiene posibilidades muchas veces de comprar este autotest. Entonces destacamos el impacto social del estudio respecto a su realización en comunidades cubiertas por la PS. Estamos entonces a su disposición para preguntas. Excelente, Thais. Creo que fue muy oportuna tu presentación para mostrar un poco qué podemos traer en términos de conclusiones y prepararnos incluso para una próxima pandemia de una forma mucho más rápida y dinámica. Quisiera invitar también a Elena, Pamela, Rosana y Claudio, Mariana, para que abran sus cámaras y si quieren hacer comentarios sobre las presentaciones, ya encaminamos a las preguntas para próximas presentaciones y sus conclusiones o consideraciones. Sé que todos tenemos mucho que decir y compartir. Y yo, de hecho, agradezco mucho la participación de todos ustedes. Claudio, por favor. Felicitaciones una vez más por la realización y gracias por la invitación. Quiero recordar lo que ya comentamos rápidamente, que estamos viviendo un cambio de paradigma del punto de vista tecnológico en la atención a la salud en general, con la autonomización de las personas. Estamos hablando de un caso específico de COVID. Esto es un conjunto enorme de enfermedades, acompañamiento que debe estar presente en nuestro futuro como imagen de una forma distinta de que las personas se relacionen con los servicios de salud y que los servicios de salud se relacionen entre sí también. Eso fue recordado por Rosana, una dificultad de la programación, de producción frente a posibles brotes, líneas más flexibles que puedan cambiar el tipo de agente que se busca a medida que se acumulan experiencias, test rápidos que no son todavía autotests para abordaje de síndromes, buscando streptococos, virus respiratorios, porque eso puede ayudar mucho, no solo de orientación del profesional que está en la atención del centro de salud, desde que haya buena información. Esto ha sido muy explorado por el servicio público brasileño, ¿no? Acceso de servicios de apoyo. Debemos pensar en un nuevo modelo de servicio, que es el modelo integrado de soporte con la realización de autotests. Y como mencioné antes, el tema no del costo, sino del precio con que llega a las personas es relevante. E incluso pensando que ese precio puede bajar, es muy difícil tener una expansión importante de estas tecnologías si el gobierno no participa con programas públicos de distribución para las personas o segmentos de la población considerados prioritarios. Gracias, felicitaciones a todos. Excelentes las presentaciones. Muy buenos comentarios, Claudio. Vale la pena traer también los estudios que ustedes mencionan, muy volcados al punto de atención, al autotest. Mundialmente vemos incluso otras tecnologías, incluso moleculares como autotests, además de la tecnología de la información acoplada a algunas soluciones.
Entonces, si los demás pudieran comentar el foco en grandes volúmenes, accesibilidad, sin perder la mirada de la evolución tecnológica que en el futuro llegará cada vez más accesible. Voy a hablar en portugués. Creo que lo que hemos aprendido mucho con la COVID es la dinámica de una enfermedad nueva. Es la tecnología para el diagnóstico, las decisiones políticas, las políticas públicas y el tratamiento. Esto ha sido muy dinámico y muy rápido y la mayoría de las personas expresaron la importancia de la concienciación de la población, del sistema de salud y de la política o de los políticos que van a definir la política pública sobre los instrumentos por usar. Entonces, más que hablar de marketing y cuando divulgue la usabilidad del autotest, ya sea antígeno o molecular o algo que surja por delante, no tendríamos que hablar en marketing, sino en branding. O sea, ¿cuál es el valor de ello? ¿Cuánto es importante como instrumento diario para su uso? Vigilancia epidemiológica, por un lado, pero probablemente hoy tendremos discusiones sobre el fin de la pandemia, que no es un país que va a decidir, sino si estamos en endemia, pandemia. ¿Cuándo eso cambia hacia algo endémico? Tenemos algunos números importantes, quizá el diagrama de control para definir si hizo brote o no. Falta mucha información epidemiológica para definir y eso va a producir la política que será implantada como modelo, ¿no? Será como la influencia que tiene brotes, aparece por un tiempo y necesitamos insumos para determinados periodos. Vamos a invertir en vacunas, en tests que son síndromes similares, entonces vamos a desarrollar las pruebas en conjunto. La importancia que no profundizamos mucho de la opción del tratamiento. Hablamos de tratamiento temprano con medicamentos que no teníamos condiciones de trabajar antes, pero ya están surgiendo algunos medicamentos que van a aprovechar con influenza. Y tenemos una ventana para empezar un tratamiento de un antiviral, por ejemplo, de 48 a 72 horas, o sea, el diagnóstico temprano con antígeno o point of care molecular es importante para eso. Y la facilidad del acceso es el costo, pero también la distribución, porque hasta en países ricos que pueden comprar, a veces la logística de presentación, tener acceso al tratamiento después o el aislamiento. Hay mucho por aprender. Es excelente poder compartir todo esto. Felicito a todos los grupos involucrados por el trabajo de campo, la inversión que han hecho en esto para que tomemos las decisiones políticas y públicas basadas en evidencia. Creo que estas son mis palabras finales. Agradezco mucho por poder escuchar sus presentaciones. Elena, ¿quieres hacer un comentario? Perdón por estar ahí tan retrasado. Yo sé que el horario va a ser distinto en el día próximo, el 7. Bueno, tenemos la mañana en Brasil, entonces va a ser más temprano ahí para ti. No, sin problemas. Me encantó la reunión y sin problema es una buena causa para estar ahí más tarde. Siento que tuvimos muchas discusiones interesantes y también que tenemos un guía muy interesante y como hablamos, necesitamos pensar cómo los países pueden usarlas y implementarlas mejor. Y entonces uno puede modelar o imaginar y calcular y decir, bueno, esta es una suposición teórica, pero hay cosas que uno debe
tratar de intentar y rediseñar y tratar de intentar de nuevo, porque sí hay esta intervención que es sostenible, porque debemos seguir haciendo cosas que pueden funcionar. Entonces, el autotest se hizo en un momento de pánico por cuenta de la situación de la epidemia. Entonces, muchas decisiones se tomaron, pero tenemos los medios en términos de presupuesto para responder a la pandemia de una manera más rápida. Y hubo también muchas lecciones ahí que nos permiten, y cuando miramos a todo eso, nos permiten pensar en cómo mejorar ahora que ya podemos pensar con la cabeza más tranquila y tener más sentido común y planificar todo eso. Entonces, el autotest se puede usar de una manera más inteligente, no como un pánico. Y entonces, las poblaciones van a beneficiarse y que puede que nos podrían hacer la prueba de otra manera. Entonces, hay contextos específicos que van a variar de un país al otro, pero podemos pensar cuáles son las poblaciones prioritarias y cómo el autotest va a ser más fácil a ellas, y asegurar también que no estamos intentando cosas que no van a tener una razón al final. Entonces tenemos la idea de eh, apoyo financiero del sector público con el apoyo del aspecto privado de todo eso. Y entonces podemos ayudar a los que necesitan y descubrir desde el inicio cómo podemos tener una situación sostenible para las poblaciones con fondos de distintas partes. Thais, por favor, ya estamos en las consideraciones finales, entonces quisiera nada más agradecer la invitación a la organización y participación de todos y todo lo que ustedes hicieron en términos de investigación, y es algo muy único cuando vivimos en esta perspectiva de la pandemia y pensar este camino tan dinámico y pensar la articulación con los gestores y el tiempo que hace falta tener para la toma de decisiones. Entonces, siempre quiero agradecer la oportunidad de estar aquí. Gracias. Debemos ir a los puntos finales. Rosana, creo que eres la mejor para hacer esa conclusión. Gracias, Carlos. Ha sido una discusión tan rica y agradezco a ti por diseñar este proyecto para que podamos escuchar de todo eso, porque aunque participemos de desarrollo del guía de la OMS, sabemos que hay que hacer una traducción para directrices y guías en cada país, y eso es difícil porque cada país tiene sus propias limitaciones en términos de recursos y dónde están sus necesidades y todo eso, y especialmente cuando desarrollamos directrices para la prueba en el espacio de trabajo. Sabemos que hablamos que no debe de ser coercivo, pero si eres un trabajador de salud de tiempo parcial y que no hace la prueba, no vas al trabajo y entonces pierdes su sueldo, ¿cómo vas a soportar su familia? Entonces, en los Estados Unidos, si uno pierde su trabajo por cuenta de COVID, hay un apoyo para que uno pueda seguir teniendo un sueldo, pero eso no es el caso en muchos países. Entonces, creo que tratar de traducir las guías de OMS para que haya esta adaptación es muy difícil para cada país, y también pensar en la vulnerabilidad, pensar en las poblaciones más vulnerables para que su acceso sea posible. Este también puede que sea un
gran problema. Y también lo que estamos haciendo es muy útil para la próxima pandemia, claro que no esperamos que haya una, pero puede que haya. Entonces sabemos que epidemias se vuelven más frecuentes y más severas, entonces habrá pandemias. Así que aunque tengamos problemas, dificultades para pensar en quizás en la próxima pandemia de gripe que sea, nunca tuvimos pruebas para gripe porque no hay tiempo de intervención, porque gripe es muy eficiente y se va por toda la población muy rápidamente. Entonces, la estrategia para la gripe no es prueba, es que si uno cree que tiene solo síntomas, que se quede en casa para no infectar a los otros. Pero si uno podemos decir, bueno, si crees que tienes la gripe, hagas un autotest para estar en tu casa si tienes la gripe. Si trabajas con salud o una casa de cuidados, es algo que podemos hacer. Entonces, este tipo de cosas es que debemos desarrollar, y lo que estamos haciendo aquí es muy bueno para informar estas políticas futuras para la próxima epidemia que tengamos. Y en términos de lo que Claudio dijo sobre otras síndromes como infecciones también, debemos pensar en el autotest de un aspecto más amplio y más allá de infecciones respiratorias. Hay autotestes que queremos para disminuir los riesgos de microbacterias y todo eso, y síndromes respiratorias, por ejemplo, porque sabemos que hay muchos antibióticos que se usan en casos que son virales. Entonces, tuvimos muchas organizaciones que apoyaron con fondos en este tipo de test. Y sí, este debe de ser algo que los padres pueden usar en sus hogares para hacer la prueba con sus hijos. Entonces, es importante informar que si tenemos el test, ¿cómo podemos usarlo? Porque para la resistencia antimicrobial sabemos que desde la última publicación de Lancet, que a pesar de tener un informe reciente que hasta el 2050, 10 millones de personas van a morir por cuenta de infecciones relacionadas al sistema respiratorio. Hay 4.9 millones de personas ya asociadas y que ya mueren asociadas con esto. Entonces, el precio de esperar está más alto. Entonces, debemos hacer algo sobre eso. Y para que eso funcione, eso todo va a ser muy útil, pensar en todos los autotests que podemos usar. Muchas gracias por la oportunidad de pensar en todo eso. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Gracias a todos que participaron hoy y que están luchando contra COVID con buenísimas ideas y tanto esfuerzo. Y eso va a dejar un legado increíble para el futuro, para las próximas generaciones. Y para dejar el legado, para hablar en legado, tendremos una sesión, otro webinario, el 7 de abril para hablar de cómo hablar, de qué hacer en términos de expansión del test y de los aliados de OMS para el diagnóstico y el legado que vamos a dejar. Tenemos muchos de nosotros aquí que hacemos parte del programa, y dentro del ambiente, el escenario de Brasil, vamos a hablar de cómo mantener la COVID-19 lejos y cómo vamos a ver, tendremos el presidente de Anvisa y miembros de otras áreas de la industria, de Anvisa, de LEAPS, de farmacias y profesionales de salud que ya confirmaron su participación. Será por la mañana en Brasil, será más fácil en términos de horario, y
cuento con ustedes y todas las discusiones que tuvimos hoy van a formar parte en unos releases o unos papers que vamos a promover para ITC, para la lucha y para todos los que quieren o que pueden usarlo para el diagnóstico temprano y para la eficiencia, para traer más salud a las personas. Entonces, gracias a todos, a las traductoras. Yo sé que es buenísimo, es muchísimo trabajo a todas ellas y agradezco a todos ustedes que hasta ahora están con nosotros. Gracias y les veo pronto.